Pues estamos cerrando el día, y fue un día marcado por ataques terroristas ucranianos. Literalmente, no me estoy cargando hacia ningún bando. No hay otra manera de describirlo. Apenas por la mañana estábamos conectándonos en este podcast para comentarles cómo es que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron nada menos que volar la planta nuclear de Kursk. Ahora ya tenemos más detalles. Ahora sabemos que fue un ataque directo contra una instalación nuclear situada apenas a 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Y fue un movimiento que parecía impensable, según el propio presidente ruso, Vladimir Putin. 2 de los 4 reactores estaban apagados y solamente gracias a eso es que se evitó una catástrofe nuclear en Rusia. Si hubiesen estado prendidos esos reactores, en estos momentos estaríamos hablando de un nuevo Chernóbil en Rusia gracias a esos misiles de la OTAN, fabricados por países de la OTAN, donados por la OTAN a Ucrania. Y por cierto, en la mañana hablábamos de cómo las GOV, estas tropas de élite paramilitares estadounidenses, están operando en Kursk. Pero la gravedad de esto no se puede subestimar. Ya también sabemos que se encontraron fragmentos de misiles ucranianos que habían sido encontrados en la planta a principios del mes, incluso Yuzhand, cerca de áreas con residuos radioactivos. Y ahora, con estos nuevos ataques, la situación se vuelve todavía más tensa, porque en respuesta, Putin ha solicitado la intervención del Organismo Internacional de Energía Atómica, de la OIA, y se espera que sus expertos lleguen a la planta nuclear la próxima semana para evaluar los daños. Parece que hay mucha mesura de Rusia, pero no de los rusos. Los rusos ya están pidiendo una respuesta implacable y saben que acaban de pedir en cadena nacional hace unas horas. Exigen que Rusia, uno de los analistas más prominentes del país, que Rusia debe volar todas las represas del Dnieper para arrasar por completo con toda la región ucraniana del Dnieper en represalia. Por supuesto que están molestos. Miren, vamos a recordar que decía Putin en la mañana, y después de esto, déjenme decirles qué pasó apenas unas horas después. Otro ataque más terrorista. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó el jueves a Ucrania de haber intentado bombardear una central nuclear. El mandatario afirmó que el ataque, del que no presentó ninguna prueba, ocurrió en la planta de Kursk, situada a unos 50 kilómetros del frente abierto en territorio ruso por las tropas de Kiev. El enemigo trató de bombardear la central nuclear durante la noche. Se ha informado al Organismo Internacional de la Energía Atómica. Prometen enviar especialistas y venir ellos mismos a evaluar la situación. Espero que finalmente lo hagan. El Organismo Internacional de la Energía Atómica había afirmado unas horas antes que su jefe visitaría la central la semana próxima, sin mencionar ningún intento de ataque contra las instalaciones. El gobernador de la región de Kursk indicó a Putin que la central estaba funcionando sin contratiempos. Moscú advierte desde hace varios días de la amenaza de una catástrofe nuclear en caso de un ataque a la central por el ejército ucraniano, que el 6 de agosto lanzó una incursión militar terrestre sin precedentes en Rusia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Kiev y Moscú se acusaron mutuamente de amenazar la seguridad nuclear en reiteradas ocasiones desde el inicio del conflicto desencadenado por la intervención militar rusa en la exrepública soviética hace 2 años y medio. Bueno, pues esta mañana los medios occidentales decían Putin está acusando sin mostrar pruebas. La prueba que querían, supongo que era un Chernóbil ruso para decir, no, sí ya le creímos. Pero después de eso, iban a decir, puede que haya sido el mismo Rusia. Pero ahora
Ya hay pruebas de otro acto terrorista, 2001, por si el de la mañana algunos no lo creían. Como si eso no fuera suficiente. Bueno, pues por la tarde otro ataque. Pero un ferry cargado de combustible en el puerto de Kafkas fue alcanzado por un misil occidental. Un misil de la OTAN lanzado desde territorio ucraniano. Y fue un misil que impactó sobre un ferry en plena operación, convertido en un blanco deliberado. La cuestión es, y pónganse a pensar ahora que veamos el reporte de nuestros amigos corresponsales de AFP, ¿cómo sabía Ucrania que ese ferry iba cargado de combustible? ¿Cómo sabía su itinerario? ¿Cómo sabía cuál atacar? Eso requiere labor de inteligencia, y esa inteligencia militar satelital se la proporciona la OTAN a Ucrania. La OTAN le dice cuál es el objetivo atacar, y ni siquiera a este punto, ya creo que ni siquiera se lo comunique a Ucrania, se lo comunica a los propios soldados de la OTAN, a los mercenarios que están ahí. Y bueno, pues de esto sí hay pruebas, para que no digan que ahora se acusa sin pruebas también de esto. Bombardeo ucraniano contra un transbordador cargado de combustible en un puerto ruso frente a la anexada península de Crimea. Autoridades rusas informaron el jueves que el ferry se hundió con 30 tanques de combustible a bordo. Descartaron que hubiera focos de incendio en el puerto de Kafka, en la región rusa de Krasnodar. Un tren con bomberos y más de 100 socorristas fueron enviados para tratar de sofocar las llamas en el buque. El puerto de Kafkas está situado en el estrecho de Kerch, que separa Rusia de la península ucraniana de Crimea, anexada por Moscú en 2014. Un puente ferroviario y vial que conecta los dos territorios fue atacado varias veces por las fuerzas ucranianas, obligando a Rusia a encontrar rutas alternativas para abastecer a Crimea. Desde el inicio de la intervención militar rusa en Ucrania, en febrero de 2022, Kiev ha atacado en varias ocasiones instalaciones de petróleo y gas en Rusia en represalia a los bombardeos de su infraestructura energética. Bueno, pues sobre esto, sí hay pruebas. Vimos cómo voló el buque, el petrolero ruso, y qué bueno que nuestros amigos de AFP mostraron, por cierto, esa imagen de ilustración satelital, porque tiene mucho sentido. Esto requiere inteligencia militar de grado, pues de un alto grado militar, sobre todo satelital, satélites que no tienen esa magnitud. Ucrania, el otro día lo hablábamos. Entonces, ¿cómo sabían qué petrolero atacar, cuál era su itinerario, las coordenadas para hacerlo, con los satélites de la OTAN? No hay otra manera de explicar esto, no hay otra forma posible. Quiere decir que los satélites de la OTAN están espiando 24/7 el territorio ruso, y con las armas que la misma OTAN puso ya en Ucrania, y con los soldados de élite que de países miembros de la OTAN están operando en Ucrania, se activan esos misiles hacia objetivos rusos. ¿Qué tiene que ver Ucrania en todo esto? Pues a este punto, muy poco. Es un ataque de falsa bandera. Realmente, lo único que tiene que ver es que se realizan desde suelo ucraniano. Pero ya nos queda muy claro que los equipos con los que se lanzan estos ataques son occidentales. Los operadores son occidentales. Les llaman mercenarios, pero yo creo que son soldados encubiertos, y lo único es que no se lanzan desde Rumanía o desde Polonia o desde Alemania, se lanzan desde Ucrania convenientemente. Y ahora la combinación de todos estos eventos, pues ya está pintando un panorama muy sombrío. Hay una extraña quietud, yo diría una extraña, exagerada prudencia 2009 del gobierno ruso para responder a estos ataques. Ya son demasiados, pero la población rusa está más que molesta y cada vez está ejerciendo muchísima presión sobre el gobierno ruso, sobre Putin, porque los rusos quieren una respuesta y esa respuesta que quieren es sumamente letal.
No buscan simplemente un ojo por ojo y diente por diente. Parece que ya están agotando la paciencia y la indignación. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Kiev? Y lo más importante, ¿cómo espera Zelensky que responda a Moscú? Y cuando lo haga, ¿cómo piensa parar esos ataques? Porque lo que hoy estamos viendo por la mañana, un ataque a una planta nuclear, por la tarde un ataque a un petrolero ruso, más otros ataques en el Donetsk que se lograron interceptar, y de aquellos que todavía no conocemos, pues yo creo que ya nos muestra un panorama bastante perturbador. Miren, vamos a comenzar con lo que pasó precisamente en el puerto de Kafka, que es lo que veíamos de nuestros amigos, que ya se convirtió, digamos, en la gota que está derramando el vaso de los analistas rusos en este momento y sobre todo ya está sembrando la estabilidad del país, porque según varios informes preliminares, el misil con el que se atacó a este petrolero ruso fue un misil británico. Hablamos de un Storm Shadow. No fue un dron, fue un misil, un Storm Shadow de largo alcance que para operar necesita coordenadas. ¿Quién le dio esas coordenadas? Occidente de un misil británico. Entonces, ¿quién es responsable de esa devastación? ¿Fue lanzado desde territorio ucraniano? Sí, desde la región de Odessa, pero la situación ya es muy tensa porque no se trata desde dónde se lanza, sino quién lo lanza, con qué coordenadas, con qué trabajo de inteligencia. Y es un contexto donde la guerra moderna se está librando ya en varios campos de batallas. Logístico, por supuesto, este es un ataque muy importante porque impacta en los medios de comunicación Yusan, pero sobre todo impacta en la población rusa que parece que ya está bastante cansada. ¿Cuál era el objetivo? Interrumpir las cadenas de suministro para las tropas de Jersón y Zaporizhia. ¿Era ese? El daño está hecho. Rusia dice que no se van a interrumpir la cadena de suministro de petróleo porque tienen mucho más petroleros que ese. Por supuesto, ahora ya va a estar más alerta y porque han construido cadenas alternas de suministro, pero el impacto ya está hasta el momento este ferry Aquatrader, cargado con 30 tanques de combustible, pues ya ha sido reportado como hundido en las aguas del puerto de Kafkas. Ni hablar, amigos, del daño ambiental tan terrible que está provocando Ucrania en el Mar Negro en estos momentos. No les cuento de eso. Nadie está hablando del hecho de atacar buques petroleros en pleno océano. Pero el tráfico Yusand en el puente de Crimea también fue interrumpido después de que se atacó esto, pues por los protocolos de seguridad. Y entonces pues se hizo un verdadero relajo. 12 cuerpos de bomberos y más de 100 socorristas intentaron contener este desastre. Pero la pregunta fue, ¿qué viene después? Y se van a sentar los rusos a cruzarse de brazos, a esperar cuál es el siguiente ataque de Ucrania. Este no es solamente un golpe físico a la infraestructura rusa. Es un mensaje muy claro de Kiev. Va sobre la infraestructura civil rusa y sobre objetivos no militares. ¿Hasta qué punto está dispuesto Rusia a tolerar este tipo de ataques en su propio suelo? Antes de escalar una respuesta, saben de dónde vienen los ataques y no vienen de Ucrania necesariamente. Son ataques de falsa bandera, eso ya queda claro. Y el hecho de que el ataque haya sido visible desde la península de Crimea pues tiene un fuerte impacto, sobre todo simbólico, porque Crimea, recuerden que la anexión de Crimea fue en el 2014 y ese ha sido un punto constante de tensión en la seguridad, porque Rusia ha tratado de garantizar la protección de Crimea. Y pues esto es un mensaje subliminal del siguiente es Crimea. Hasta ahora, la información que tenemos es bastante preocupante porque este puerto de Kafkas se ha convertido ya en un nuevo frente de guerra, a pesar de que es un puerto civil, pero pues ya vemos
como los ataques se están dirigiendo de Ucrania, ya no se están dirigiendo los territorios ocupados por Rusia en la guerra, ya se están dirigiendo hacia suelo ruso deliberadamente y hacia objetivos civiles en suelo ruso. Entonces, pues por supuesto que la presión está aumentando muchísimo dentro de los rusos hacia su gobierno. Le están exigiendo a Putin, y con justa razón, la indignación. Que haga algo y que lo haga ya. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.